Nada, chicos, os comento, hemos tenido otras charlas. En el caso, hace unos días la charla la impartió Regina Estevez, que forma parte junto con Regino de WaveAge, su empresa. Además, otro día tuvimos la de mantener el corazón correcto, que por el chat de hecho estaban diciendo que les había gustado mucho, y doy fe de ello porque las valoraciones están siendo muy positivas. Y hoy pues vamos a tener la charla de Elijamos Cambiar, que va a ser impartida pues, por Regino Quirós. Y nada, chicos, sí que os pedimos que la cámara y el micro lo tengáis desconectado y cualquier duda, pregunta o lo que queráis comentar, que lo hagáis por el chat, ¿vale? La idea de todo esto es que sí que durante la charla Regino no va a ir contestando, pero al final sí que vamos a dedicarle unos minutos para cualquier duda y cosas que queráis preguntar. ¿Sí? Pues nada, yo si quieres, Regino, empezamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. La verdad es que da gusto que me está diciendo Pilar que muchos me estáis saludando, señal de que hemos coincidido, habéis venido a alguno de mis cursos y eso es siempre para mí es un placer, desde luego. Pues alguno no me conoce, deciros que me llamo Regino Quirós, que soy socio de WaveAge, una empresa que comparto con mi socia Regina Estevez, y os prometemos que lo de los nombres no lo hemos hecho a propósito, ha sido una casualidad. Y bueno, pues que llevo 10 años dedicándome al desarrollo de liderazgo, a los procesos individuales de counseling y coaching y a ayudar a que las empresas alineen su cultura con su estrategia. Tengo la suerte, tengo el privilegio de llevar, pues creo que son 8 años ya, colaborando con Everis en el desarrollo de liderazgo. Habréis oído hablar quizás del Leading Self, del New Executives y estoy seguro que muchos lo habréis compartido con nosotros. Así que, bueno, esa es un poquito mi brevísima historia y mi relación con Everis. Y hoy quería compartir con vosotros unas ideas que surgen al hilo de que poco a poco, y aunque sabemos que nos va a llevar meses, vamos a ir saliendo de esta situación. De hecho, pues todos, tanto a nivel particular como dentro de las empresas, estamos ya planteando esa vuelta a la nueva normalidad. Y estas ideas que os voy a compartir hoy, pues surgieron de una conversación mía con una amiga. Estábamos hablando por teléfono, lógicamente, es muy difícil hablar de otra manera en estos días. Estábamos hablando de la posibilidad de que esta pandemia y lo que ha implicado este cambio brusco en nuestras actividades, pues nos fuera el detonante de cambios en nuestras vidas personales, detonante de cambios que tienes ahí o que no te has dado cuenta y que quieres empezar a cometer, porque muchas veces, eso lo vemos en los procesos individuales de counseling, muchas veces es cuando tienes algún tipo de revés o de sorpresa en la vida, tu vida laboral o en tu vida personal, en cualquier ámbito de tu vida, cuando te paras y te planteas, bueno, y yo quiero volver a lo que tenía o quiero volver a algo diferente, quiero cambiar algo, quiero cambiar todo a lo mejor o una pequeña parte. Y en esta conversación surgió por parte de esta amiga mía la pregunta, y como conjunto, como sociedad, ¿podría esta pandemia también ser ese revés, ese parón que nos pueda llevar a plantearnos cosas, a plantearnos cambios? De ahí surgió la idea de esta ponencia, de esta charla, y me gustaría enfocarla, me gustaría estructurarla como estructuraríamos un proceso de counseling personal, un proceso de coaching, si preferís la palabra personal. Como os decía, muchas veces surgen de esos momentos de revés, y eso es porque cuando algo cambia bruscamente en nuestras vidas, sea para bien o para mal, eso ya son etiquetas, cuando algo cambia bruscamente, se produce lo que se llama la interrupción de la fantasía futuro. Todos tenemos una tendencia, el ser humano en general, que es imaginarnos un futuro que es más o menos una continuidad de lo que conocemos y, en general, con ciertas mejoras, con ciertas esperanzas. Recaemos mucho en esos cuando pase tal cosa, algo será mejor. Cuando cambie tal cosa en el trabajo, cuando mis hijos sean mayores, cuando tenga pareja, cuando deje de tenerla, cada uno que ponga sus cuándos favoritos. Pero tenemos esa tendencia a ver el futuro como una continuidad del presente. Cuando ocurre cualquier cosa, como esta pandemia nos ha ocurrido a nivel global, que te para, que te hace cuestionarte algo que siempre es real, que es que el futuro es incierto y que no sabes lo que va a pasar mañana, es cuando te planteas cambios. Entonces, ¿qué haríamos en un caso de un counseling personal, de un proceso individual, de un proceso personal? Bueno, pues lo primero que haríamos sería analizar cómo estamos, qué es lo que tenemos, haríamos un balance de nuestra vida, llevaríamos al cliente, en este caso, a hacer un balance de su vida. Después veríamos
cuál es digamos, el mito fundacional, cuál es la creencia básica, la manera de mirar la vida que ha llevado a esa persona a eso que tiene, a lo que le guste y a lo que no le guste. Veríamos qué comportamientos se han derivado de esa forma de enfrentar la vida, de esa perspectiva, de ese mito, de esa creencia. Y después nos plantearíamos el cambio. Y para plantear el cambio, para poder cambiar aquello que queramos cambiar en nuestras vidas, insisto, estoy todavía con lo que sería una cosa individual, una cosa con una sola persona, pues es fundamental revisar la creencia de base, revisar la perspectiva, revisar la forma de mirar el mundo. Cuando cambias tu perspectiva y tu forma de mirar el mundo es cuando de verdad puedes implementar un cambio que se traduce en comportamientos y luego se traduce en resultados. Bueno, pues la idea es hacer eso para la sociedad, hacerlo como grupo, hacerlo como igual que nos ha afectado esta pandemia, pues para todos como conjunto. Para eso lo primero es ver, como os decía, cómo estábamos antes de que llegara el parón, de que llegara el revés que nos puede poner en el disparadero del cambio. Y para eso os propongo que consideremos 5 elementos. Estos 5 elementos que estáis leyendo ahora, que son el logro, las emociones positivas, el engagement, el sentido y las relaciones positivas, son lo que se llama los pilares del bienestar. Surgen de estudios que se vienen haciendo desde hace unos 20 años. Los empezó Martin Seligman, que era cuando pasó a ser presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología. Tuvo una idea, bajo mi punto de vista, mi modesto punto de vista, absolutamente brillante. Fue decir, la psicología lleva muchos años dedicándose a lo que está roto, al trauma, a lo que funciona mal. ¿Qué pasa si aplicamos nuestros esfuerzos a aquello que no está roto, o dicho más propiamente, a aquellas personas que no están rotas, que están bien, pero que su bienestar podría ser superior? Entonces, desde ese momento, esto fue hace unos 20 años, las principales universidades, los principales centros de investigación se sumaron a esta ola y fueron desarrollando lo que se llama psicología positiva. Y una de las conclusiones, sin extenderme más en la psicología positiva, es que nuestro bienestar depende de estos 5 elementos. El bienestar de una persona depende de estos 5 elementos. El logro es nuestra capacidad de fijarnos un objetivo y conseguirlo. Y cuando nos fijamos un objetivo y lo conseguimos, aumenta nuestro bienestar. Las emociones positivas es nuestra capacidad, que nuestras circunstancias permitan experimentar alegría, experimentar curiosidad, experimentar armonía. Para los que estuvierais en la charla anterior, hablamos un poquito de estas emociones positivas, cuando hablábamos de mantener el corazón correcto. El engagement es nuestra capacidad de que nos sumerjamos en algo, en una actividad, sea profesional o no profesional, hasta el punto de que nuestro compromiso con ella, nuestro enganche, por así decirlo, con ella, hace que nos olvidemos de todo, hace que fluya el tiempo, hace que nosotros fluyamos, y tener actividades así está demostrado que aporta mucho a nuestro bienestar. El sentido es el tener una razón clara para levantarnos por la mañana. El bien sea a un nivel muy global de toda nuestra vida o de nuestra etapa vital actual, o bien sea para una tarea que estoy haciendo en un momento dado, el ser capaces de responder al para qué estoy haciendo esto o estoy viviendo esto. Eso aporta, quizás es la que más bienestar aporta, o más que la que más bienestar aporta, que no sería muy preciso decir eso, sería más preciso decir la más estable. Cuando la tienes, aunque te fallen las demás, sigues en bienestar. Y es la que, si de verdad te agarras a ella, es muy difícil que te falle, es muy interna, no depende tanto como pueden ser otras de las circunstancias exteriores. Y finalmente, las relaciones positivas. Las relaciones positivas es tener un grupo de personas con las que puedes hablar de verdad, con las que te relacionas de verdad. No es necesariamente un hombro en el que llorar, que también. Son aquellas personas con las que compartes cosas, con las que comentas cosas que te aportan algo, alegría, apoyo, pertenencia, y que tú aportas algo a ellas. Se llama a veces también la red de soporte. Bueno, pues se me ocurre que quizás como grupo, como sociedad, podamos pensar cómo estábamos antes de la pandemia, viendo estos 5 elementos, viendo las claves del bienestar humano. Y quizás de ahí pues nos podamos plantear si es interesante o no plantearse un cambio. Para ver esto, claro, a nivel, con una persona, pues trabajas esto, pero a nivel social, pues no nos queda más remedio que recurrir a las estadísticas. Y antes de recurrir a ninguna estadística, me encanta recordar esta frase maravillosa de Mark Twain. Mark Twain decía, hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Dicho de otra manera, las estadísticas las tenemos que coger con mucho respeto, con mucho cuidado y sabiendo que esconden muchas cosas, que tienen muchos dobleces.
Pero aún así, en este caso, para vernos como grupo, como sociedad, no nos queda más remedio. Así que, con vuestro permiso, vamos a ir viendo, en base a estadísticas, cómo estamos en esos 5 pilares del bienestar. El primer pilar es el logro. Y yo creo que hay 2 tipos de logro que son incuestionables. Uno es el logro económico. Está claro que nuestra sociedad está muy orientada a mantener un crecimiento económico constante, a incrementar el nivel de riqueza. Y si miramos desde el 80 hasta el 2016, pues el Producto Interior Bruto a nivel mundial pasó de 11.000 billones de dólares a 76.000. Creo que es innegable que hemos conseguido aumentar la riqueza de la sociedad, hemos conseguido aumentar el crecimiento económico de una manera constante. Hay muy pocos bajones, hay algún pequeño año de crisis, pero en general estamos creciendo continuamente. Hay otro dato de logro que me parece también muy importante resaltar, que es el aumento, el incremento de la esperanza de vida. Aquí las estadísticas pueden ser un poquito confusas porque depende mucho de los países, no todos parten de la misma base, pero es un hecho que la esperanza de vida es más larga y lo que es más importante, una gran parte de la esperanza de vida, del crecimiento de la esperanza de vida, está basado en la reducción de la mortalidad infantil, lo cual es otro logro de nuestra sociedad en los últimos décadas o incluso siglos. Ahora bien, creo que el logro, especialmente el económico, tiene una cara un poquito más oscura que es interesante analizar. Cuando miras el informe del desarrollo humano de 2019 de Naciones Unidas, que es de donde he sacado pues, muchos de los datos que están en esta presentación, pues ves que junto al incremento de la riqueza hemos ido incrementando mucho la desigualdad. Y en un momento os explicaré por qué es tan importante tener en cuenta ese incremento de la desigualdad. Pero antes de ello vamos a ver lo que son datos. Si vemos el aumento de ingresos por persona, resulta que por persona la mitad de la población del planeta más pobre aumentó un 12% sus ingresos, mientras que el 1% más rico del planeta aumentó un 27% sus ingresos. Está claro que la desigualdad crece. Si comparamos el ingreso promedio del 10% más rico, si nos preguntamos cuántas veces más es más grande que el del 40% más pobre, y ojo que el 40% es casi la mitad de la población, evidentemente, vemos que en Europa hemos pasado de 10 a 12 veces. No es extremo, pero es crecimiento, no es decrecimiento, es decir, la desigualdad aumenta. Y en Estados Unidos ha pasado de 11 a 27 veces. Es decir, en el mundo occidental el incremento es constante también de la desigualdad. Una tendencia de las muchas que podéis ver en este informe, que si os interesa el tema, os lo recomiendo. Es un informe de 400 y pico páginas, pero sacas muchísimos insights, muchísima visión de lo que está ocurriendo de él. La tendencia en Europa es que en el 2050, dentro de 30 años, el 0,1% más rico de la población tenga la misma riqueza que el 40% central, es decir, que la famosa clase media. Si os fijáis, esos datos hablan de una desigualdad tremendamente fuerte. Quedaos con esta idea, por favor, porque en un momento os explicaré por qué me parece tan importante tener muy en cuenta ese incremento de la desigualdad. Vamos con el resto de pilares. En cuanto a logro, ya veis, luces y sombras. En cuanto a emociones positivas, ¿cómo pensar, cómo ver si las emociones positivas están más o menos presentes en la sociedad? Pues viendo cómo ha evolucionado aquello que nos ocurre cuando en nuestra vida no hay emociones positivas. Es decir, esto hay que medirlo en negativo. Solo he traído un dato. La incidencia de la depresión clínica, la depresión clínica diagnosticada, ha sido de más del 18% entre el 2005 y el 2015, según la Organización Mundial de la Salud. Hay otros datos, como puede ser un 20% de incremento de la depresión infantil. Los datos de ansiedad son muy parecidos. Los datos de estrés son muy parecidos. Es decir, aquello que nos ocurre en ausencia de emociones positivas, la depresión, la ansiedad y el estrés, está creciendo. Parece que no estamos, con nuestra manera de hacer, con nuestra manera de evolucionar como sociedad, parece que no estamos atendiendo este pilar. Al menos las estadísticas nos permiten afirmarlo. En cuanto a engagement, os decía que engagement es esa sensación de cuando estoy sumergido, comprometido con algo y cuando estoy en ello ni fluye el tiempo, ni prácticamente me entero de nada. Estoy ahí y eso nos aporta bienestar. Bueno, aquí el dato es un poquito parcial, porque solo hay datos del engagement en el trabajo y el engagement lo podemos encontrar en actividades que no tienen nada que ver con el trabajo. Pero aún así el dato es tan fuerte, tan grave, que me parece importante ponerlo encima de la mesa. Según Gallup, para los que no lo conozcáis, las encuestas de Gallup, la verdad es que hay una información brutal, tanto de buena como de profunda y de bien elaborada sobre el mundo laboral principalmente.
Pues según Gallup, en Estados Unidos el 70% de los empleados está en disengagement, es decir, no tiene ese engagement del que estamos hablando. Esta es la media para los últimos 18 años. El dato es peor aún cuando lo desglosas y ves que el 57% está simplemente desenganchado, es decir, le da igual, no le importa su trabajo, no se siente comprometido con él. Y el otro 13% está activamente desenganchado. ¿Qué quiere decir Gallup cuando dice activamente desenganchado? Quiere decir que están dispuestos a hacer algo que vaya en contra de la empresa. Si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, que nos guste o no, todos sabemos cómo es el fútbol, sabemos que juegan 11 contra 11, ¿verdad? Pues si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, esto significa que 6 de los jugadores les daría igual lo que pasa en el partido y entre 1 y 2 estarían intentando marcar en propia puerta. Bueno, parece que tampoco el pilar del engagement estamos sabiendo cuidarlo especialmente. Vamos a por el sentido. El dato que más me pareció relevante es uno de la Harvard Business Review, en el que habla de que un estudio nos dice que 9 de cada 10 trabajadores, también en Estados Unidos, serían capaces o dicen ser capaces de renunciar a un 23% de sus ingresos a cambio de que su trabajo tuviera sentido. Por supuesto, pensé lo que imagino que estáis pensando todos ahora mismo. Sí, hombre, habría que verlo cuando llegara el momento de verdad firmar la bajada de sueldo. Muy posiblemente muchos no se lo podrían permitir, pero que lo afirmen está diciendo claramente que no encuentran sentido en su trabajo. Y aquí, esto no es estadística, es experiencia personal. Los que me conocéis mis cursos, sabéis que una de las bases con las que trabajamos es el liderazgo desde el sentido. Y vemos esa carencia en muchísimas empresas, en la mayoría de nuestros clientes. De hecho, tengo que decir, y es algo que os honra, que Everest quizás es una de las empresas donde más implantado, las que yo conozco, donde más implantado está ese concepto de que las cosas tengan un propósito, un sentido. Pero os aseguro que en muchas otras empresas ni siquiera se habla de ello. Quiere decir que ese pilar de sentido como base del bienestar tampoco lo estamos trabajando excesivamente bien. Y por último, las relaciones positivas. Os presento 2 datos. El estudio pregunta a un montón de personas, un estudio bien hecho, ¿cuántos amigos tienes en los que puedes de verdad confiar? Es tanto como preguntar cuántas personas pertenecen a tu red de soporte. Pues bien, en el 85, un 10% de las personas contestaban que no tenían ningún amigo en el que confiar. En el 2004, ese porcentaje es del 25%. Personas viviendo solas, en 1920 un 5%, un siglo después un 25%. Parece que tampoco el pilar de las relaciones positivas sea algo que estemos cuidando excesivamente. Bueno, pues visto esto, viendo que el logro tiene luces y sombras y que los otros pilares vistos de una forma global parece que podría ser interesante pensar en un cambio, hay que plantearse, como haríamos en un proceso de counseling personal, de counseling individual, cuál es la forma de mirar al mundo, cuál es el drive, cuál es la idea que genera los comportamientos que llevan a la situación que tenemos. Creo, y así os lo propongo, que en nuestro caso, en el caso de la sociedad, es la idea de progreso la que nos mueve, tanto a nivel personal como a nivel país, como a nivel empresas. Indagando en cómo entendemos el progreso en nuestra sociedad y apoyándome sobre todo en Naciones Unidas, en cómo lo enfoca Naciones Unidas y cómo lo mide Naciones Unidas, pues tenemos esta definición de progreso que es compartida por muchísimas organizaciones. El progreso es un proceso por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros, de las personas, a través de 2 elementos. Un incremento de los bienes con los que cubrir sus necesidades y un entorno social en el que se respeten sus derechos. Si os fijáis, esta definición de progreso explica muy bien lo que está ocurriendo. ¿Dónde pone el foco? Incremento de los bienes con los que cubrir sus necesidades. Eso es producción. Eso implica crecimiento económico. Lo estamos logrando. Implica, si cubrimos bien las necesidades básicas, implica aumento de la esperanza de vida. Lo estamos logrando. Pero si os fijáis en esta definición, no hay nada que cubra los otros frentes. Podríais decirme, sí, necesidades. Las necesidades cubren el resto de frentes. Pero está planteando de una manera tan genérica y tan asociada a cubrir necesidades con bienes
que es muy difícil pensar que de verdad se puedan cubrir los otros pilares del bienestar con bienes. No está en esta definición. Y por otra parte, estamos hablando de un entorno social en el que se respeten los derechos, es decir, en que nada te impida, pero no incluye aquello que te facilite. Dejadme daros una idea diferente de lo que podría ser, perdonad este salto, de lo que podría ser otra definición de progreso. ¿Qué pasaría si hablásemos de una definición de progreso que tuviera que ver con un proceso que incremente la capacidad de las personas en su propio medio, sin tener que irse a otro sitio, para tomar sus decisiones vitales con libertad? Es una definición un poquito más genérica, pero está evitando dos conceptos. Está evitando centrarlo todo en que con bienes se cubren necesidades y está incorporando, ahora os explico con más detalle por qué, el ayudar a las personas a entender verdaderamente sus necesidades. Y esto es una parte fundamental de ello. Mirad, con la primera definición de progreso que os he dado han nacido tres procesos. Tres procesos que son el equivalente en un ser humano, en una persona, a los comportamientos que genera una idea, los comportamientos que genera una manera de ver el mundo. Y esos procesos son la urbanización, el crecimiento de las ciudades y congregarnos en ciudades, la industrialización, que no requiere explicación, y la globalización, que todos conocemos perfectamente. Si os fijáis, estos tres comportamientos, estos tres procesos, están absolutamente enfocados a generar bienes, a garantizar la riqueza que genere bienes que cubran nuestras necesidades. Algunas de ellas tan importantes como las que nos permiten incrementar la esperanza de vida. Hasta ahí vamos bien. Pero ninguno de ellos cubre de manera directa o apunta a cubrir el resto de pilares del bienestar. Es más, algunos, como veremos en un momento, pueden hasta perjudicar el resto de pilares del bienestar. ¿Por qué digo esto? Precisamente por algo en lo que ponía foco hace un momentito, por ese peligro de la desigualdad. Estos tres procesos colaboran a que de alguna manera estemos menos conectados entre nosotros o conectados de una manera distinta, en una conexión más transaccional y menos humana. Y por otra parte, ponen el foco, como decíamos, en que la riqueza crezca, no en cómo se distribuye. ¿Por qué es tan peligrosa esa desigualdad? Ahí os cito unos cuantos autores que son sociólogos, psicólogos y antropólogos. ¿A qué conclusiones llegan? En primer lugar, todas las sociedades donde hay mucha desigualdad suelen presentar dos facetas. Hay muchas oportunidades de que te vaya bien, de que a una persona le vayan bien las cosas, pero las consecuencias de que te vaya mal son muy negativas. Y esto cada vez se está acentuando más. Por otra parte, a veces pensamos que la riqueza, que el poder nos embota, nos quita la empatía, nos hace ser menos compasivos. Bueno, pues lo que se ha demostrado es que es más bien la diferencia de riqueza, la diferencia de poder, es decir, la desigualdad, la que produce ese efecto. Hay algunos experimentos realmente divertidos. Hay uno en concreto, que es de Piff y Kettler, que es un Monopoly trucado. Es un Monopoly con unas reglas claramente a favor de uno de los dos jugadores. Y los dos jugadores conocen las reglas. Los dos jugadores saben que uno está favorecido por las reglas y el otro no. Todos conocéis el Monopoly. Lo estoy dando por hecho un juego, en mi opinión, aburridísimo. Jamás entenderé cómo triunfó, pero igual a algunos gusta jugar al Monopoly. Bueno, pues con esas reglas de Monopoly lo que ocurre es que para un jugador comprar es más barato que para el otro. Que esas multas o esos impuestos que a veces se salen en las cartas para un jugador son la mitad que para el otro. Que cuando pasas por la casilla salida, que si recordáis te dan dinero cada vez que pasas, pues a un jugador le dan el doble que al otro. Siempre hay uno claramente beneficiado. Bueno, pues en estas partidas se observa que el comportamiento del beneficiado va desarrollándose de manera que celebra sus triunfos, que adopta expresiones de poder y después cuando les preguntan qué tal ha ido la partida, en casi todos los casos el jugador que ha ganado, que siempre es el que tenía las reglas a su favor, en vez de decir simplemente, hombre, con esas reglas no podía perder, habla de su estrategia, habla de cómo planteó la partida, habla de lo que él consideró sus decisiones clave. Este, que es el más divertido, y otros muchos experimentos demuestran que cuando hay diferencia de riqueza y poder en la persona más rica y poderosa, disminuye la compasión, disminuye la empatía, aumenta el sentimiento de me lo merezco, el sentimiento de esto es mío por derecho y porque yo soy mejor.
y aumenta esa ideología del interés propio, de está bien hacer las cosas para mí. Si esa misma persona con ese mismo nivel de riqueza y poder la pones al lado de otra persona con similar poder y riqueza, vuelve a aparecer la empatía, vuelve a aparecer la compasión y desaparece esa sensación de yo me lo merezco todo. La neurociencia incluso nos da una pista de por qué. La neurociencia nos demuestra que las neuronas espejo, no sé si lo conocéis, las neuronas espejo son ciertas áreas del cerebro, ciertas conexiones neuronales que lo que nos hacen es identificar en el rostro, en las expresiones de la otra persona, las emociones y copiarlas. Por eso se llaman espejo. Eso es lo que hace que si una persona nos sonríe, le sonriamos. ¿Vale? Bueno, pues está demostrado que en casos de gran diferencia de riqueza y poder, la persona más poderosa no se le activan las neuronas espejo ante la persona menos poderosa. Es decir, fisiológicamente está menos capacitado o capacitada para sentir empatía. Hay otro experimento que nos demuestra que cuanto menos somos capaces de conocer o recordar la cara de las personas sobre las que tomamos decisiones, más fácil nos es tomar decisiones que les perjudiquen. Yo he conocido casos, y me atrevo a afirmar que muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo, de ejecutivos que han tomado una decisión muy dura que afecta a lo mejor a 1000 personas. Vamos a poner un ejemplo muy facilón, un despido. Una vez que cerrar esta fábrica, 1000 personas se van a la calle. No estoy aquí trayendo si los despidos son buenos o malos. Imaginemos que es que no hay otra, que no queda más remedio que despedir a esas personas, si no se cierra la empresa. Sabéis que eso a veces pasa, que a veces hay que tomar ese tipo de medidas. Bien, pues se ha visto que hay ejecutivos, yo lo he visto en primera persona, a algunos les he ayudado con el counseling, que son capaces de tomar esa decisión, pero no son capaces de despedir a una persona a la que tienen al lado, que claramente no tiene ni el performance ni la actitud adecuada. La diferencia es eso, que la tienen al lado, que conocen su cara. Cuanto más lejos estamos, y esos 3 procesos de los que hablaba antes, la urbanización, la globalización y la industrialización, nos han alejado desde el punto de vista humano unos de otros, cuanto más lejos estamos, menos compasión, menos empatía. Claro, aquí se produce un círculo vicioso. Si a medida que crece la riqueza, crece la desigualdad, y a medida que crece la desigualdad, decrece la empatía, vamos continuamente a aumentar ese crecimiento de la desigualdad porque no nos va a preocupar. No porque seamos malos, no porque seamos malas personas, sino porque incluso desde un punto de vista neurológico deja de preocuparnos. Más que deja de preocuparnos, dejamos de percibirlo. Bien, pues esto es lo que está ocurriendo con esta idea de progreso. Idea de progreso centrada en los bienes, centrada en cubrir necesidades, no en ayudar a las personas a saber qué necesitan, y centradas en crear un entorno donde puedas hacer lo que quieras, donde no haya un poder coercitivo que te impida hacer lo que quieras. Eso es respetar derechos. Si nos centramos un momentito en esa parte, precisamente, en esa parte de respetar derechos, vemos que hay 2 tipos de libertad. Como decía este señor, como decía Amartya Sen. Amartya Sen es un premio Nobel de Economía, debe tener ahora 80 y tantos años. Y está muy detrás de la idea de progreso que os propongo, de esa idea de progreso basada en permitir que las personas tomen con libertad sus decisiones vitales. Amartya Sen hablaba de la libertad positiva y de la libertad negativa. La libertad negativa es la de respetar los derechos. Crea un entorno donde nada te impide hacer lo que tú quieras, pero no te ayudo. Esa es la libertad negativa. La libertad positiva es crear un entorno donde ayudo a las personas a 2 cosas. A saber qué es lo que realmente quieren, a entender sus necesidades y después a ser capaces de pasar a la acción. Es decir, es un entorno que fomenta tanto el autoconocimiento como la determinación de conseguir algo, como el iniciar la acción que te lleve a conseguir algo. Esa parte de ayudar a las personas a que de verdad entendamos cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos, es fundamental. ¿Sabéis por qué? Porque, una vez más, psicología y neurociencia nos han demostrado que somos espantosamente malos prediciendo lo que nos va a traer bienestar. Lo hacemos por comparación, siempre. Es una tendencia humana. Vemos algo que parece bueno o que creemos que es bueno para otra persona y lo queremos. Si ganamos una cantidad X de dinero y estamos en un entorno que también gana esa cantidad X de dinero, estamos satisfechos. Con esa cantidad X de dinero en un entorno que gana 2X, que gana el doble, estamos insatisfechos, nos sentimos miserables.
no estamos en contacto con lo que de verdad necesitamos, sino que establecemos comparaciones. Es nuestra manera de funcionar. Y he puesto un ejemplo con dinero, con lo que ganamos, pero aplica a cualquier elemento del bienestar. Esto ocurre porque somos un animal tremendamente adaptable. Nos adaptamos con una velocidad tremenda a lo bueno y a lo malo. Y esa capacidad de adaptarnos es la que nos hace ser malísimos prediciendo qué es lo que nos va a traer bienestar, qué es lo que nos va a traer felicidad. Por eso es necesario ayudar a ello. Os propongo, por tanto, que consideremos esta definición de progreso, proceso por el que una sociedad incrementa la capacidad de las personas en su propio medio para tomar decisiones vitales con libertad, desde saber qué quiero, qué necesito, a ser capaz de actuar sobre ello, no solo que no me lo impidan, sino que yo pueda ir a por ello. Y esto implicaría a los otros tres procesos, que son los responsables de nuestros logros económicos, que son importantes también y que no podemos rechazar y que no podemos prescindir de ellos, habría que añadir un nuevo comportamiento, un nuevo proceso. Una vez más, el paralelismo que os ponía con un counseling personal. Cambias la creencia, alteras ligeramente la creencia de base, la forma de mirar la vida, lo que te mueve, que en este caso sería la definición de progreso, y entonces ves si quieres cambiar algún comportamiento como consecuencia de ese cambio, tu manera de mirar el mundo. ¿Qué sería? Pues me gusta llamarlo el proceso de humanización. Un proceso que nos permita atender a los pilares del bienestar desatendidos, porque ya hemos visto que el logro económico por sí mismo no es suficiente para mantener nuestro bienestar. Para hablar de un proceso de humanización, primero tenemos que entender qué es lo que necesita una persona. Una persona, en primer lugar, necesita esa libertad positiva de la que hablaba Amartya Sen, es decir, conocerse bien y tener capacidad de acción. Necesita entender sus fuentes personales en cada circunstancia de bienestar, en qué se puede apoyar para estar bien, para poder tener su mejor versión y estar disfrutando. Os parecerá mentira a lo mejor la siguiente, y ahora hablaremos un momentito de ella, pero una persona necesita poner los intereses del grupo por encima de los propios. Si pudiera, ahora mismo os preguntaría si pensáis que el ser humano por naturaleza es egoísta o generoso. No sé qué saldría, pero me atrevo casi a pensar que a lo mejor seríamos más los que diríamos egoísta que los que diríamos generoso. Bueno, la neurociencia nos ha demostrado que cuando una persona hace algo que beneficia al grupo por encima de sí mismo, hace algo por los demás, en su cerebro se activan unas áreas muy antiguas, una parte muy antigua del cerebro, evolutivamente hablando, que son las mismas áreas que se activan cuando recibimos alimento o cuando tenemos sexo. Es decir, hacer algo por el grupo, poner los intereses del grupo por encima de los nuestros, nos proporciona placer y sentido de protección, sentido de pertenencia, sentido de seguridad. Placer y seguridad. Lo que también está demostrado es que si nuestra supervivencia está en juego, renunciamos a ese placer. Es decir, en entornos muy competitivos, nos olvidamos de poner los intereses del grupo por encima de los personales porque sentimos amenazada nuestra supervivencia. Y sobrevivir siempre es más básico, más importante, más fundamental que sentir seguridad o placer. Pero poner los intereses del grupo por encima de los nuestros sí contribuye y mucho a nuestro bienestar. Y finalmente, los seres humanos necesitamos solidaridad grupal, es decir, que nos apoyen, que alguien tenga comunicación íntima con nosotros, que podamos hablar de verdad con alguien, y apoyo emocional y físico. Esta última parte sale de todos los estudios que se han hecho, desgraciadamente, con las personas que han vivido una catástrofe. Un atentado, una catástrofe natural. Ahí es donde mejor demuestran los estudios que esto es fundamental. Estoy seguro que se harán, desgraciadamente, también con esta pandemia y que reforzarán esta idea. ¿Qué podemos hacer entonces a nivel proceso, a nivel de dar pasos para que este proceso de humanización comparta espacio con los otros tres procesos que garantizan nuestro crecimiento económico, nuestros logros económicos? Pues se me ocurren unas pocas propuestas que quería compartir con vosotros, quizás haciendo un poquito más de énfasis en la que se relaciona con las empresas. La primera, creo que desde la educación deberíamos o podríamos hacer algo más por este proceso de humanización. Tenemos una educación en Occidente muy orientada a que nos preparen para abordar la oferta de estudios superiores y el poder disfrutar de un buen currículum académico.
sabéis, y Everis lo sabe en primera persona, porque es uno de los grandes empleadores, lo lejos que está muchas veces la formación de lo que de verdad necesitan las empresas y la lucha que siempre hay por cerrar esa brecha. Pero yo voy más allá. Tenemos muy poco en nuestro sistema educativo que ayude a identificar vocaciones, que nos ayude a pensar qué quiero hacer, qué quiero ser y desde ahí decidir la formación que necesito, no elegir a la carta una serie de formaciones. No voy a entrar mucho en detalle en educación porque creo que para vosotros es más interesante quizás verlo desde el punto de vista de la empresa. Como sociedad, como comunidad, bueno, pues hablé un poquitín de esto también en mi charla anterior, la del corazón correcto, pero quisiera repetirlo. Hay dos conceptos, el de comunidad y el de sociedad. Y esto se habló de ello desde principios del siglo XX, cuando se vio que las comunidades que estaban establecidas empezaban a disgregarse, empezaban a articularse de una manera diferente. Una buena definición, a mí me gusta, es la de Toynes, que nos dice que una comunidad se articula por una voluntad natural, por una serie de lazos innatos. Estamos juntos por algo que nos importa a todos. Una sociedad se articula por una voluntad instrumental, es decir, para conseguir que puedan hacerse intercambios y que extraños puedan convivir. Yo creo que para humanizar tenemos que ir más hacia la comunidad y esto implica buscar que nuestras relaciones estén más basadas en algo que nos aporte a todos que en el mero intercambio de bienes o servicios, en el mero intercambio interesado de cosas, que tiene que existir, se llama comercio, pero que no es el sustento de una comunidad, es el sustento de una sociedad. Podríamos pensar sustituir a lo mejor esas frases que decimos a veces de a los míos que no les falte de nada por a los míos que no les falte nadie. A los míos que no les falte de nada, frase que hemos dicho todos alguna vez, está ligada a la primera definición de progreso que hemos visto. Bienes que cubran necesidades, que no les falte de nada. Sin embargo, hemos visto la importancia de la red de soporte, la importancia de las personas que nos rodean, los míos que no les falte nadie. Sabéis que siempre he defendido, los que habéis estado conmigo en algún curso de liderazgo, que para mí la calidad de una relación es la calidad de la conversación que puedo tener con esa persona. Sea una relación de liderazgo o sea una relación de cualquier otro tipo. Tu relación con los que te rodean es tan buena como buenas son las conversaciones que puedes mantener con ellos. Con lo cual pongamos foco en tener conversaciones y no en tener charlas, en tener conversaciones y no tener intercambios de información. Y finalmente, y creo que es importante en este momento donde forzosamente estamos yendo más todavía a las comunicaciones basadas en la tecnología, que sopesemos dos conceptos. Uno es el concepto de intimidad. Intimidad son esas cosas importantes que eliges muy bien con quién compartes, pero que te gusta compartir con las personas con las que has elegido. De ahí surge la comunidad, de ahí surge esas relaciones positivas, esa red de soporte. O la extimidad. La extimidad es eso que decides compartir con quien sea, porque es una parte de tu vida que bien porque es bonita por sí mismo o bien porque la has preparado adecuadamente para compartirla, va a resultar agradable y te va a generar aceptación. Pensemos que mucho de lo que hacemos a través de redes sociales está mucho más relacionado con la extimidad que con la intimidad. Y lo que nos proporciona bienestar es la intimidad, no la extimidad. Y por último, y lo más importante en este caso, ¿qué podríamos hacer desde la empresa? ¿Qué creo que me atrevo a proponer que podríamos hacer desde la empresa para implantar, para hacer progresar este proceso de humanización? En primer lugar, necesito mencionar el sentido. Necesito mencionar que creo que tenemos que rebalancear el foco en el crecimiento rentable y el retorno al accionista con el foco en el sentido o propósito original de la empresa. Muchos años de escuela de negocio, muchos años de teorías económicas nos han llevado a que a los directivos, a los ejecutivos, lo primero que se nos viene a la palabra es el retorno al accionista, el crecimiento rentable, el crecimiento sostenible, la rentabilidad. Y lo hemos repetido tanto que se nos ha olvidado que esos son los medios para que la empresa cumpla su propósito. Toda empresa, sin excepción, nace con la idea de prestar un servicio que va a incrementar el bienestar de aquellos a quien se lo presta. Y con la idea, por supuesto, de cobrar dinero por ello, tanto para poder prestarlo, porque necesitas medios para construir ese producto o ese servicio, como para ganar dinero como personas. Hasta ahí, perfecto. Para eso pedimos prestado dinero y los que nos lo prestan se llaman accionistas. Y la obligación es devolvérselo, por supuestísimo. Pero toda esa parte de crecimiento rentable y de devolver el dinero al accionista son los medios para que la empresa cumpla con su propósito.
Y esto, desgraciadamente, muchas veces se nos olvida, siendo el sentido como es uno de los grandes pilares del bienestar, quizás el más grande. Igualmente creo que en las empresas seguimos pensando que la productividad se gestiona más a través del premio o el castigo que a través del bienestar. A mí me encanta jugar con la etimología y es divertido saber que las palabras feliz, felicidad y fertilidad vienen de la misma raíz indoeuropea y que fertilidad, en realidad, en su sentido más original en latín, significa productividad. Etimológicamente es así y son muchos los estudios que demuestran que cuanto más bienestar hay entre los trabajadores de una empresa, mayor es la productividad. ¿Qué podemos hacer entonces, todos y cada uno de nosotros, para aumentar ese bienestar en la empresa? Me gustaría presentaros, y me gustaría de verdad, y con esto voy a terminar, que pensemos todos qué podríamos hacer en este sentido. Me gustaría presentaros, decía, lo que son los 6 ingredientes de un trabajo sano. Esto está basado en un trabajo de Peter Gray, que ha analizado los tipos de trabajo en muy diferentes eras y sociedades. Y los 6 elementos clave es, primero, que ese trabajo tenga sentido para la persona que lo realiza. Fijaos que sabemos que a veces decidir el sentido que le quieres dar a una etapa vital, como decir a toda tu vida, a veces es difícil, te lleva mucho tiempo, te lleva mucho esfuerzo. Sin embargo, suele ser mucho más fácil decidir qué sentido le das a una tarea que tienes por delante o ayudar a tu equipo a decidir cómo dar sentido, a elegir el sentido que tiene una tarea, una responsabilidad. Es algo que también muchas veces en counseling, en coaching, ayudamos a hacer eso. Por otra parte, y la segunda es muy, muy importante, a veces muy olvidada, para que tu trabajo resulte sano, tiene que ser algo en lo que tengas que ser bueno, que corresponda a tus fortalezas, que corresponda a aquello en lo que de verdad eres bueno y que implique toda tu atención, que te meta de verdad en ello. ¿Sabéis lo que nos dice Gallup con sus encuestas en unos 195 países, me parece que las hacen? El 82% de las veces que asignamos talento, es decir, una persona, a una posición, lo hacemos de forma errónea, porque el 82% de las veces solemos hacerlo en base o bien a sus éxitos pasados, es decir, como lo hizo bien aquí, a ver si lo hace bien allá, o bien como premio, lleva tanto tiempo haciéndolo bien que hay que darle un paso para adelante. ¿Sabéis cómo es mucho más adecuado para un trabajo sano? Decidir estas asignaciones en función de las fortalezas de las personas. Asegurarnos que la responsabilidad o la forma de ejecutar algo cuadra con la persona que lo tiene que hacer. De esa manera el trabajo se vuelve mucho más sano. Y eso es algo que podemos hacer por nosotros, intentar enfocarlo desde nuestras fortalezas, o por nuestros equipos, intentando buscar que verdaderamente sus fortalezas, aquello que son buenos, correspondan con lo que les estamos pidiendo. El tercer punto está relacionado con la autonomía, la capacidad de tomar decisiones propias sobre el trabajo y sobre uno mismo. Y me atrevo a decir que la pandemia, el confinamiento, nos da una oportunidad de oro para progresar por aquí. Porque el trabajo en remoto, el teletrabajo, el gestionar equipos en remoto, implica asumir, tanto por parte de los jefes, digamos, de los líderes, de los responsables, como por parte de los equipos, asumir un grado de autonomía muchísimo mayor. Sin autonomía, el trabajo remoto puede ser tremendamente duro y requiere más autonomía, por tanto, que el trabajo presencial. Es una oportunidad de oro para empujar hacia allá, para permitir que la gente sea más autónoma, que pueda tomar más decisiones propias, suyas, personales, sobre el trabajo y sobre uno mismo. Sentir que llevas las riendas. Y esto no significa hacer lo que te da la gana. Significa sentir que puedes tomar tus decisiones dentro de tu ámbito y dentro de tu responsabilidad y alcanzando tus resultados, pero llevas las riendas, puedes tomar tus decisiones. Es fundamental para un trabajo sano, es fundamental para el bienestar en la empresa, que es lo que estamos persiguiendo, para la humanización. También necesitamos que sea variado. Necesitamos poder cambiar, que no sea monótono, que no sea repetitivo. Necesitamos que sea limitado en el tiempo y no voy a extenderme hablando de conciliación, pero seguimos viviendo en un país con un overtime cultural muy, muy implantado. Yo lo he vivido en todas las empresas por las que he pasado, tanto en las que he trabajado dentro como en mis clientes, y creo que todos tenemos que seguir haciendo algo al respecto. Y no nos engañemos, está en nuestra mano mucho más siempre de lo que nos creemos. Y finalmente, un trabajo sano se realiza con amigos. No hay nada más tóxico en este mundo que la persona que va al trabajo diciendo esa frase de
al trabajo no venimos a hacer amigos. No, no venimos a hacer amigos, venimos a dar resultados. Pero para dar resultados necesitamos tener buenas relaciones, relaciones sanas y positivas con la gente con la que trabajamos. Porque si no, estamos incómodos y porque si estamos incómodos, disminuye nuestra productividad y disminuyen los resultados. Con lo cual, aunque sea con un fin tan utilitarista como el que acabo de describir, es fundamental el esfuerzo por mantener buenas relaciones con las personas con las que trabajamos. Buenas relaciones genuinas, de verdad. Podríamos caer en la tentación de decir, bueno, y pues, no sé, ya la empresa hará algo, o ya el país, el gobierno hará algo para que esto ocurra. Pero sabéis que no es así. Sabéis que las cosas solo ocurren cuando ponemos protagonismo, cuando somos todos y cada uno de nosotros los que hacemos algo. Estos 6 ingredientes de un trabajo sano son los que se utilizan para hacer lo que se llama el job crafting, consistente en asumiendo que hay muchos momentos en los que no puedes modificar tu trabajo en términos de me voy a otro sitio, o quiero que me den otra responsabilidad, o quiero enfocarme en otra cosa. Hay veces que tienes que seguir con el mismo ámbito. Sí hay muchas cosas, algunas pequeñas, otras grandes, que puedes hacer para que ese trabajo cumpla cuantas más de estos 6 elementos y para que tu gente, tu equipo, la gente con la que trabajas, también pueda hacerlo. Esto hay veces que se hace pues, con una ayuda tipo counseling, pero muchas veces se puede hacer también desde un gerente, desde un líder, desde cualquiera que tenga responsabilidad con equipo, para consigo mismo y ayudando a los miembros de su equipo a hacerlo. Y a nivel individual, exactamente igual. ¿Qué puedo cambiar en mi día a día? ¿Qué pequeñas decisiones o grandes decisiones puedo tomar para que estos 6 elementos estén lo más presentes posible? Y creo verdaderamente que en eso consiste, no solo en esta parte del job crafting, en cualquier ámbito de nuestra vida. Creo que es bueno que nos planteemos que progresar es que cada vez todos tengamos más capacidad de tomar decisiones vitales con libertad. Y para eso la pregunta, para que eso ocurra, la pregunta es, ¿qué elijo hacer yo? Porque cada decisión del día a día que tome, orientada hacia allá, que tomemos cada uno de nosotros, orientada hacia incrementar esa capacidad de tomar decisiones vitales con libertad, generará una onda, como las que veis en esa foto. Y esas ondas sumadas son las que generan movimientos, y así es como ocurren los cambios. Con lo cual, me gustaría dejaros con esa pregunta. ¿Qué elijo hacer yo? ¿Qué elegís hacer cada uno de vosotros? ¿Qué elegimos hacer cada uno de nosotros para poder tomar nuestras decisiones vitales con más libertad y para facilitar que las personas que nos rodean tomen decisiones vitales con más libertad? Tengamos, propongo, esa idea de progreso. Y nada más por mi parte. Espero que alguna idea de las que he dado os haya sido útil, os haya hecho pensar, quizás. Estéis de acuerdo o no conmigo, pero lo importante, creo, es que nos hagan pensar, que todos nos veamos obligados a revisar muchas cosas, tanto a nivel individual como grupal. Y ahora, y si Pilar me echa una mano con el chat, pues dedicamos el rato que queráis a cualquier pregunta, cualquier comentario que podáis tener. Muchas gracias. Pues gracias, muy interesante. Sí que es cierto que por ahora la única cosa que nos han preguntado es si podríamos compartir con ellos las diapositivas de la ponencia. Sí, las podemos compartir y reconozco para los que estuvisteis en la anterior que no la habéis recibido por mi culpa. Esta tarde mando las 2 para que os las puedan distribuir. Y espero que haya alguna otra pregunta. Si no, voy a ir con la sensación de que no ha sido interesante o no he conseguido explicarme. Así que no sabéis lo que agradecería una pregunta en estos momentos. Sí, podéis ir escribiéndolas en el chat y las leemos para que podamos compartirlas entre todos. Vale, a ver. Vale, por aquí dicen que muy interesante, que les ha encantado. Muchas gracias. Vale, yo creo que se están cargando, que todavía... Vale. Quizás un tanto, Pilar, si puedes, a lo mejor podemos quitar la presentación. Sí, voy ahora mismo. Pongo... A ver. Ya está. Ahora está solo tú, Regino.
Vale, Regino, mira, nos preguntan que cómo podemos comenzar a implantar el job crafting en nuestros equipos. Pues es tomar esas 6 bases que hemos dicho o tomar alguna de ellas, ver en cuál el avance puede ser más significativo, si es bien el investigar las fortalezas de tu equipo y ver cómo adecuar las asignaciones a esas fortalezas, si es el asegurarte que todos encuentren un sentido. Empezar por aquellas de las 6 que puedan crear más impacto y creo que siempre es una conversación con los medios del equipo. Creo que el líder tiene responsabilidad de lanzar ese proceso, de ayudar, de pedir ayuda a people o a quien sea si la necesita, pero tiene que ser muy de cerca. El job crafting siempre tiene que participar la persona cuyo job está siendo crafting, es decir, cuyo trabajo está de alguna manera siendo un poquito adaptado para encontrarse con eso. Regino, también nos preguntan que qué podemos hacer cada uno de nosotros para promocionar que las empresas vayan en esta dirección. Pues mira, lo primero que es necesario para que eso ocurra es que nuestras decisiones a la hora de cualquier momento, las decisiones del día a día, tengan esa creencia inicial de es necesario un proceso de humanización, es necesario ver el desarrollo como fomentar la toma de decisiones vitales desde un entorno de más libertad. Cuando tienes eso, todas las intervenciones que haces, por ejemplo, en el caso de Everis, con todas vuestras empresas clientes, van a estar teñidas de esa idea. Me refiero, cuando estás, por ejemplo, contestando a un cliente en lo que es el trabajo de día a día de Everis, que muchas veces pues, estáis viendo cuál es la mejor solución para el problema de negocio o el problema tecnológico que el cliente os pone encima de la mesa. Y un problema tecnológico siempre responde a un problema de negocio, a fin de cuentas. Normalmente, ¿qué tenemos en la cabeza? La productividad, el crecimiento, la rentabilidad. Tenemos que añadir a eso que está en nuestra cabeza sustentando nuestras decisiones esa parte de bienestar. De esa manera estaremos haciendo esos pequeños impactos que nos pueden parecer pequeños si los miramos uno a uno, pero son los que se suman y consiguen que eso crezca. E igual ocurriría en la parte más personal de cada uno, en esa parte del lado de red y comunidad y en la parte de la educación. A fin de cuentas, de una manera más o menos activa, sobre todo los que tenemos hijos, participamos en esa parte educativa. Y Regino, esto ya no son preguntas, pero sí que nos dicen que está siendo una buena manera de obligarnos a pensar y que también es algo para plantearnos posibles acciones a realizar entre todos. Fantástico, esa es la intención de este tipo de presentación, esa es mi intención, con lo cual muchísimas gracias a los que estáis diciendo eso. Vale, por aquí nos preguntan que cuando las fortalezas de alguien de tu equipo no se corresponden con las que el líder identifican, ¿cuáles se deben tener en cuenta a la hora de asignar a la persona la tarea? A ver, en fortalezas, y esto daría para hablar muchísimo rato, siempre tenemos, digamos, tres fortalezas, 3 tipos de fortalezas. Las fortalezas innatas, que son aquellas para las que tenemos un talento especial, son nuestros dones, por así decirlo, ¿vale? Luego están las aprendidas. Hay algunas que a base de trabajar y a base de hacer muchas veces una cosa hemos desarrollado la capacidad, con lo cual somos capaces de hacerlo muy bien. Y a veces, como jefes, como líderes, esas son las que más vemos en nuestra gente. Y quizás las innatas no las vemos tanto, porque no están en una posición donde las hayan podido poner a jugar. Y el tercer tipo son las que no son fortalezas, son las que son debilidades. Y a veces todos tenemos la tentación de pedirle a la gente el perfil redondo, el famoso perfil redondo. Hombre, con lo bueno que eres, serías mejor todavía si esto también pudieras desarrollarlo. Bien, aquí yo creo que un líder tiene que tener en cuenta 2 cosas. La primera, en cuanto a desarrollar debilidades, voy a citar a Peter Drucker, el famoso gurú del management por objetivos. Lleva muchísimo más esfuerzo y tiempo pasar de lo malo a lo mediocre que pasar de lo bueno a lo excelente. Con lo cual, cada vez que le pides a alguien de tu equipo que desarrolle una debilidad, le estás obligando a hacer un esfuerzo que tiene una recompensa mucho más baja que si lo que estuvieras haciendo es permitirle desarrollar de la manera más fuerte posible sus propias fortalezas. Punto número 1. Punto número 2. Existen técnicas con test, con coaching, con un montón de cosas para analizar las fortalezas de un equipo, las de una empresa, las de una persona, pero claro, no vamos a aplicar eso. Eso se aplica de vez en cuando y en casos determinados. El nivel de yo soy el líder de un equipo y quiero entender cuáles son las fortalezas de mi equipo, es una conversación. Y una conversación que se puede basar muchas veces en cuáles son tus éxitos, qué has hecho bien, qué pusiste en juego haciendo eso bien, qué te vi yo poner en juego haciéndose bien.
¿Qué otras personas que han trabajado contigo ven que pusiste en juego en aquellas cosas donde saliste con más éxito o con más felicidad incluso? Y de esa manera perfilar entre los dos. Es fundamental que la persona de la que estamos hablando participe en ello, perfilar cuáles son las fortalezas reales. A las personas nos ocurren dos cosas. Una, a veces no somos capaces de ver nuestras propias fortalezas. Alguien tiene que venir a decirnos, pero si tú eres tremendamente creativo. Y tú dices, ¿yo? No. Y cuando te lo dicen empiezas a pensar y dices, anda, pues sí. Y entonces estás en disposición de poner eso a contribución. Y también nos ocurre que a veces no vemos en los demás una fortaleza que sí tienen. La única manera es hablar, conversar. Luego hay técnicas, pues, por ejemplo, Gallup tiene una herramienta de fortalezas buenísima, el Instituto Europeo de Psicología Positiva también. O sea, se pueden hacer cosas más estructurales. De hecho, en Everest, un programa que se lanzó hace poco, que es el Smart Teams, que es el de liderazgo de equipos, digamos, incluye un módulo de fortalezas y, bueno, pues se ve de otra manera. Pero en el día a día, que es lo que cuenta, donde yo quería apuntar esta charla, es hablar, tener conversaciones. Igual que tienes conversaciones sobre performance o sobre skills o sobre otras cosas, tener esas conversaciones sobre fortalezas, intentando identificar en los momentos de éxito qué sacó a relucir esa persona. ¿Qué ve él, qué ves tú, qué ven otros? Y con eso darte cuenta mejor de cuáles son las fortalezas, tanto tú como líder como esa persona de tu equipo. No sé si la contestación es suficiente. Profundizar en esto nos llevaría otra hora, por lo menos. Vale. Regina, también nos preguntan si la neurociencia da pistas de cómo activar las neuronas espejo en esas personas con poder cuando pierden la empatía. Pues reduciendo la distancia. Reduciendo la distancia en todos los sentidos. Cuando reduces la distancia de riqueza y poder, inmediatamente las neuronas espejo vuelven a actuar. Esto explica por qué hay gente... Todos a veces lo atribuimos a es que es una mala persona. Todos hemos visto a alguien que es cero empático con una serie de personas y con otras es una persona maravillosa, hasta cariñosa, que dices, es que este tiene dos caras. Bueno, hay que ver si tiene dos caras o si está atrapado en esa trampa. La única manera es reducir esa distancia, que no siempre es posible, pero cuanto más distribuida es una organización, más distribuido está el poder, con lo cual menos desigualdad de poder hay. Y en segundo lugar es la cercanía física. Uno de los grandes problemas de la globalización y uno de los problemas que nos puede traer si extendemos más allá de lo necesario y razonable la comunicación por tecnología es que perdemos la cercanía humana. Y cuanto más lejos estás, más difícil es sentir empatía. Quedamos con esa frase. Si no eres capaz de recordar su cara, es muy posible que puedas ser más injusto con él o con ella que si eres capaz de recordar su cara o que si la estás viendo. Con lo cual, organizaciones más planas que distribuyan mejor el poder o que creen núcleos de poder más distribuidos contribuyen a que la empatía y la compasión estén más presentes y la cercanía física. La cercanía física es fundamental para que esas neuronas espejo, aunque haya diferencia de poder, se activen. Y después la toma de conciencia. El hablar de esto, el conocerlo. Yo estoy seguro que ahora, simplemente por haberlo oído, a los que os haya llegado y os haya parecido importante, os plantearéis, cuando estáis hablando con alguien del equipo, cuando estáis hablando con alguien a lo mejor mucho más poderoso que vosotros, os plantaréis, está ocurriendo algo de eso y si podéis hacer algo al respecto. Con lo cual, la toma de conciencia creo que también es fundamental. Y ya por último, Regina, nos preguntan que cómo se puede hacer que un trabajador que no alcanza el efecto lo llegue a conseguir con el pilar del engagement. Que él conoce casos, pues que hay gente que se ha preparado durante años para algo que le gusta y luego trabaja en algo diferente por lo que no llega a este pilar. ¿Cómo se podría intentar dar este pilar de engagement? Es una excelente pregunta y creo que hay una mezcla ahí, por lo menos como yo he entendido la pregunta, hay una mezcla de engagement, quizás un poquito de sentido y quizás ese punto que está muy relacionado con el engagement de poner en juego tus verdaderas fortalezas, ¿vale? Cuanto más nos alejamos de aquello que de verdad nos gusta y en lo que somos buenos, más difícil es conseguir el engagement. La única pista, y a veces se utiliza en el job crafting, es, bueno, vamos a ver, buscar una actividad donde sí sientas engagement, aunque no sea profesional, aunque sea una actividad de ocio tuya. Analizar los elementos de esa actividad. ¿Qué requiere esa actividad? Requiere, yo qué sé, habilidad manual, concentración, requiere memoria. ¿Qué elementos esas actividades que te provocan engagement tienen? ¿De qué se componen? Y después intentar buscar esos mismos elementos en las tareas que tienes que hacer porque estás en ese trabajo, a lo mejor es un momento en que no puedes cambiar ese trabajo. Es la única manera de acercarse un poquito más al engagement, asumiendo un entorno que entiendo por la pregunta, que es lo que estamos hablando, cuando lo que no puedes hacer es decir, oye, pues es que estaba haciendo A y ahora me voy a hacer B. En casos extremos
pues a lo mejor hay que llegar a eso, pero si no, ese descomponer las actividades que sí generan engagement y buscar sus elementos en lo que haces puede ayudar bastante, al menos aproximarte al engagement. Y ya por último, Regino, que creo que es una pregunta muy buena en el momento en el que estamos, que dice que si el teletrabajo no elimina gran parte de la empatía y de la cercanía para detectar las fortalezas de alguien. Si el teletrabajo, no sé si te he entendido bien, elimina nuestra capacidad de empatía y de detectar fortalezas. Eso es. A ver, la dificulta. No lo elimina, pero lo dificulta, porque aunque, vamos a ver, que nos podamos comunicar utilizando la tecnología como ahora mismo es maravilloso. Esto, imaginaos lo que habría sido esto si no tuviéramos toda la capacidad tecnológica que tenemos de vernos y de hablarnos, con lo cual es fundamental. Ahora bien, todos lo sentimos y lo vivimos que no es igual una reunión en la que estamos en la misma sala que una reunión así. No es igual una conversación por teléfono que una videoconferencia donde sí ves las expresiones. Entonces, nos lo va a dificultar. ¿Qué tenemos que hacer? Ponérnoslo lo más fácil posible. Siempre que podamos incluir un vídeo, incluyámoslo, porque las neuronas espejo se activan cuando vemos las expresiones faciales, no cuando oímos la voz. El tono nos puede activar alguna cosa, pero no tanto como ver las expresiones faciales. Con lo cual, intentemos por lo menos que haya vídeo. Intentemos generar la cercanía teniendo conversaciones que no vayan estrictamente al dato, que no vayan estrictamente al tema a tratar. En cualquier reunión, cuando llegamos a una reunión normal y corriente, en una mesa, en una sala, inconscientemente hablamos un ratito de cosas que no son de la reunión. Es decir, establecemos la conexión humana. Cuando estamos con una tecnología, como estamos más incómodos, a veces nos saltamos esas partes. Es mucho más difícil cuando estamos a través de una pantalla mantener la atención. Estoy seguro, no me lo podréis negar, que más de uno habréis mirado el móvil muchas más veces de lo que lo habríais mirado si estuviéramos en una sala. Porque sois gente educada, gente correcta, en una sala dices, hombre, no le voy a hacer el feo a este hombre de sacar el móvil mientras él habla. Pero así sin que nadie te vea. Yo lo he hecho en otras ocasiones también, ¿cómo no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hacer un esfuerzo deliberado por mantener la atención. Porque si no hay atención, si no hay mirada, si no estamos pendientes, la empatía se reduce. Es decir, yo creo que el mensaje fundamental es, sí, nos lo pone más difícil, empatizar y también analizar fortalezas, analizar un montón de cosas, seamos conscientes y vayamos poniéndonos lo más fácil que podamos esa situación. Usar el vídeo, mantener la atención, dedicar ratos a charlar igual que haríamos en presencial. No hay mucho más que se pueda hacer. Por eso también en esta vuelta a la nueva normalidad está genial que todos aprovechemos lo mucho que estamos aprendiendo de cómo trabajar en remoto y las posibilidades que estamos descubriendo de hacer cosas en remoto que antes no hacíamos, pero que tampoco nos volvamos locos y pensemos que merece la pena hacer todo en remoto. Lo presencial, en la medida que se pueda, necesitamos recuperarlo porque como animales, como seres humanos, necesitamos ese contacto, esa cercanía. Vale, pues Regino, ya no hay ninguna pregunta más. Lo único antes de que cierres es recordarles que os voy a dejar un enlace para que puedan cumplimentar el feedback de la sesión, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, por ser tan buena anfitriona y por ayudarme con todo. Gracias a la universidad por este ratito con vosotros y sobre todo muchas gracias a los asistentes. Para mí ha sido un placer y espero que alguna idea, como mínimo, os haya hecho pensar, que era sobre todo el objetivo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias a ti, Regino. Gracias. Y no olvidéis eso, cumplimentar el feedback a través del enlace que os he enviado y el código de la sesión es